Hola, hola, muy buenas noches, amigos seguidores de Aire Deportivo y también a todos los seguidores de la emisora Activa Radio. Es un gusto tener la posibilidad de contar con todos ustedes y seguir llevándole los grandes invitados que tenemos día tras día a través de nuestro programa. Es un gusto tener la posibilidad de contar con el gran invitado que tenemos el día de hoy. Más adelante le vamos a dar el saludo y comenzar a hablar para que todos ustedes, los que están siguiendo esta transmisión, puedan comenzar a hacer sus preguntas, sus comentarios, sus anécdotas con este personaje que tenemos el día de hoy. Quiero saludar a don Carlos Pérez. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola Mario, saludo cordial, saludo a William Perilla y a todas las personas que se conectan ahora mismo a la transmisión de Aire Deportivo. Recuerde que aparecemos en fanpage Aire Deportivo Col, página de Facebook Aire Deportivo Col y también en Instagram y YouTube. Tendremos una gran velada esta noche, señor Mario Hernández y señor William Perilla. Así es, don William, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Hombre, Carlos, un saludo para usted, para todos los seguidores de Aire Deportivo, para mi compañero Carlos Pérez y también para ese gran invitado el día de hoy. Realmente un gran maestro de la radio, de la locución. Un placer tenerlo en este espacio el día de hoy. Y me uno a los comentarios de mis compañeros, de Mario y de Carlos. Muy pendientes todos los seguidores de Aire Deportivo para que empiecen a interactuar, a mandar sus mensajes, a mandar sus preguntas a través del Facebook. Vamos a estar un rato muy agradable aprendiendo mucho de radio, de locución con un gran maestro. Así es, y ya abrimos pues la carta, destapamos la carta sorpresa el día de hoy. Es un gusto contar con nosotros, un hombre de radio, de televisión, periodista deportivo y amante también de la locución. Don Benjamín Cuello, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación primero que todo a Aire Deportivo y bienvenido a Activa Radio Online. Mi hermano, un abrazo para toda la gente de Aire Deportivo, Activa Radio. Para ti, Mario Hernández Mabeto, para Carlos Pérez y William Perilla. Aquí estamos al pie del cañón para alternar el pasado y presente de la radio y que nos avisora el futuro. Buenas noches para todos. Así es, don Benjamín. La pregunta de rigor que siempre hacemos, ¿cómo se encuentra usted en esta situación, en esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial? ¿Cómo se encuentra de salud? ¿Cómo está su familia? ¿Y qué realiza pues en esta época? Bueno, hay que cogerla con calma. La alcaldesa me tiene encerrado. Yo me estoy acercando a 70 años, ando ya en 68, pero hay que vacilarla, como digo yo. Como yo a todo le coloco mi pizca de humor, hay que cogerla con calma. Algo de lectura, algo de salsa, algo de producción, algo de chismografía telefónica para entretenerse. En fin, hay que adaptarse a la situación y a la gente de mi edad y aquellos que ya están por encima de 50 años. Mucho cuidado porque en tu casa te esperan. Y a los jóvenes también, alternen la distracción. No les estoy cortando totalmente la alegría, pero sí sepan dónde llegan y qué precauciones deben de tener y ojalá monten grupos minúsculos, que no sea esa mano de gente donde uno no sabe quién viene infectado y lamentablemente malogra a los compañeros, a los amigos o a los colegas. Carlos Pérez. Bueno, profe, la pregunta que quería comentar es que usted sabe que hoy la ciudad de Santa Marta está cumpliendo 495 años, la perla, la bahía más linda de América. Y usted de Sevilla Magdalena, tiene obviamente mucha relación con esta fecha. Yo le quería preguntar para usted, ¿qué deuda tiene el fútbol de Santa Marta? ¿Qué deuda tienen los ídolos? ¿Qué le debemos a estos ídolos que hoy cumple? Pues hoy cumple Santa Marta 495 años. Muy buena pregunta porque Santa Marta ha votado cualquier cantidad de jugadores buenos. Te menciono un Falcao, un Alfredo Arango, un Pibe Valderrama, un Didi Valderrama. ¿Sabes una cosa? Que la mayoría de los jugadores colombianos, y no sé si es un problema mundial, si tú haces un seguimiento que ha hecho de pronto el Pibe por Santa Marta y de pronto todavía tenga algunas deudas, aunque él no deja de ir a Santa Marta a la estatua y el cuento. Pero sí se necesita que esta gente que ha llegado a la fama, al estrellato, Rincón con su Buenaventura, el otro con Tumaco, el otro con esos pueblos que los vieron nacer, debieran de tener, carajo, al menos una cancha de fútbol bien montadita con el nombre de ellos,
Yo creo que uno tiene que ser en la vida recíproco. Yo tengo mucho contacto con Santa Marta y cada vez que me llama algún colega estoy presto para colaborar. A mis paisanos magdalenenses, un abrazo porque nuestra capital cumple 495 años y hay un dato, hoy también cumple 45 años Radio Galeón, una frecuencia que yo fui de los fundadores, fui de los primeros 3 locutores que llegaron. Entonces, sí, Rodrigo de Bastidas llegó a Santa Marta, yo en esa fecha llegué a Radio Galeón. Por lo tanto, un abrazo para todos los amarios. A mí me fascina Santa Marta y ojalá pueda en mi vejez vivir ahí cerquita. Tengo un rincón chequeado que se llama Gaira, que tengo el estadio de Santa Marta a 20 minutos en mi vehículo. Tengo a Ciénaga a media hora. Tengo a Barranquilla a 1:20 y tengo a Aracataca a 1 hora. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Exactamente. William Perilla. Precisamente, maestro, nombraba Aracataca. Usted es uno de los hijos adoptivos también de allí, de Aracataca, y realmente la tierra de Gabriel García Márquez. Y también, hombre, me gustaría saber cómo empezó toda esta pasión por la locución, la radio, la comunicación, por el fútbol, por el periodismo. Me gustaría que nos diera un resumen bien, bien chévere de cómo empezaron esos inicios y esa pasión por esa gran carrera que hasta hoy usted ha tenido. Yo hacía la primaria en Aracataca y vivía en una finca de banano llamada La Cecilia, que daba a media hora en bicicleta. Y nos íbamos varios campesinos a estudiar nuestra primaria en Aracataca. Allá hice toda la primaria. Pero en esa finca, en esa época, ustedes que son unos dechados, unos bendecidos por Dios en este momento, en esa infancia mía, en esa finca de banano, no había luz. Estudiábamos con mechones, con velas y con las célebres lámparas Coleman, tanto nosotros como los trabajadores de la finca, porque eso era parejo allí. Entonces, teníamos un radio que era el rey de la casa, porque tampoco había televisión. Te hablo del año 51 hasta el año 66, metiendo desde mi nacimiento hasta el año 66, 15, 16 años viviendo en esas fincas de banano. Entonces, yo vengo de abajo, le he ganado a la vida, hice mi primaria en esa situación, después fui e hice el bachillerato en Barranquilla. Pero allí, en esa emisora, en ese tremendo radio que nos compró el viejo Rafa, mi papá, somos 11 hermanos, el viejo Rafael Cuello nos compró un radio, había un radio Philips de muy buena recepción y por ahí oíamos en onda corta a Canadá Internacional, oíamos Ecos del Torbes de Venezuela, Rumbos de Caracas, oíamos a los cubanos que eran unos narradores de béisbol extraordinarios y en esas emisoras de Ciénaga hasta Aracataca entraban perfectamente las emisoras barranquilleras. Entonces yo empecé oyendo a narradores de béisbol, aunque mi ambición era ser narrador de fútbol. Y entonces en béisbol escuchaba a Marcos Pérez, Jaime Jiménez, Ventura Díaz Mejía, Rafael Pérez Hernández. Eran las figuras de la época en el béisbol. Y yo auditivamente fui cogiéndole el golpe tanto a la disciplina del béisbol como el fútbol, aunque ambos los jugaba allí medio empíricamente con los compañeros de las fincas de banano y también cuando íbamos al colegio en Aracataca. Pero yo me forjé oyendo a esos tipos y decía algún día de pronto soy como ellos. Me dediqué, me hice locutor en el año 71 que vine a Bogotá, porque antes había que presentar los exámenes en el edificio Murillo Toro para hacerse a la licencia de radio. Era un examen, había que llegar bien preparado, sobre todo en cultura general, dicción, tonalidad, vocalización, tener un poco de teatro en el hablado. A mí me tocó aquel señor Castrillón, se me escapa el nombre, locutor de noticias, creo que era bogotano. El solo hecho de tener un monstruo de eso haciéndole el examen a uno le temblaban las piernas. Pero gracias a Dios vine, gané los exámenes y soy locutor desde el año 71, más de 45 años en la palestra y en esta radio me ha ido muy bien a mí y a mi familia, gracias a Dios. Don Benjamín, usted toca un tema muy importante y acaba de decir, en el año 71 usted convierte locutor
Y pues en esa época, obviamente, y pues a los que pues, nos gusta este tema del periodismo y que hemos estudiado comunicación, siempre pues en la academia nos dicen que estudiar un poco acerca del periodismo colombiano y de la locución que antiguamente, como ya bien lo refirió don Benjamín, fue el tema de hacer esa como evaluación, ¿no? De poder pues tener esa tarjeta ya como profesional. ¿Qué tan afectado se vio en su momento y se ha visto pues esa transición de ya no exigir como tal la tarjeta, de no exigir como tal pues todas esas situaciones que se vivían en su momento para poder llegar a ser locutor en nuestro país? Mire, Mario, eso fue un masazo, eso fue un golpe terrible cuando eliminaron la licencia de locución y posteriormente la tarjeta profesional de periodista. Porque es que esa licencia era una especie de tabique, era una especie de filtro donde el que no tuviera esa licencia no entraba a una empresa de radio. A mí eso me parece ejemplar y creo que debe utilizarse al cabo de algún tiempo y con calma, sin atacar a nadie. Yo quisiera, no soy el hombre de las leyes para cambiar algunas normas, pero yo quisiera que a la licencia regresara y que los hombres que están graduados en comunicación social fueran directamente a esa licencia. Ir poniéndole un poco de seriedad, porque al no tener uno ese tabique de la licencia de radio y la tarjeta profesional de periodista, cualquiera habla. Cualquier dueño de un negocio lee la cuña y se admite tranquilamente. Antes no. Tenías que pagarle la cuña a un locutor profesional y no podías hablar porque no tenías licencia. Yo soy operado de corazón abierto. Hace 5 años, gracias a Dios, estoy como un tiro. Yo no le podía poner mi corazón a un otorrinolaringólogo. Tengo que ponérselo a un cardiólogo. Si yo voy a buscar un abogado en un caso jurídico, al abogado le exijo que me muestre su licencia. Él me muestra su licencia y digo yo, estoy con un profesional. Mira que en el tránsito, ¿cómo te exigen que tú tienes que tener tu tarjeta del tránsito, tu licencia para conducir? Si no, estás cometiendo una anomalía y te estás sometiendo a una gran sanción. Yo creo, gente sapiente del medio, hay gente que quiere, se regrese a una serie de normas en que el hombre de radio no le encuentre tan de papayita. Sí, porque tú puedes tener la cultura, puedes tener hasta el carisma, pero hay truquitos en la radio que se adquieren trabajando en la radio y sometiéndose a exámenes de radio. Porque a veces eres inteligente, sabes hablar, pero no tienes tonalidad, no tienes dicción, no tienes vocalización. Creo que lo uno encaja con lo otro. Pienso yo a mi manera, sin atacar a la nueva generación, porque yo soy un admirador del reemplazo en todos los órdenes. Ustedes que tienen ahora esta herramienta tienen que ser mejores que nosotros, porque si nosotros fuimos famosos siendo empíricos, trabajando carajo artesanalmente con las uñas y triunfamos, ustedes con estas herramientas que tienen ahora, los adelantos tecnológicos, tienen que ser unos monstruos indudablemente. Profe, le quería preguntar, bueno, actualmente, bueno, ya creo que más de 10 años se ha manejado desde la academia que cuando uno estudia periodismo, comunicación social, pero cuando el periodismo deportivo se esfrascar la gente de que solamente el periodismo deportivo es la pelota, el fútbol. Ya no existe más deporte, ya lo demás no es periodismo deportivo. ¿Qué piensa o qué tiene a consideración de esto que está pasando hoy? No solamente en Colombia, sino a nivel Suramérica. Yo creo que ustedes tienen que abrir los ojos. Tú haces una encuesta y se las dejo ahí abierta para que la hagan hoy, mañana o pasado. Entre 20 muchachos graduados en comunicación social con énfasis en deporte y de los 20 quieren trabajar en fútbol. Cuidado, y 16 o 17. Hay mucha gente en fútbol. El ciclismo en este momento está en un furor extraordinario. Hágame el favor. El tenis, el golf, están saliendo una serie de disciplinas. El atletismo, que nos ha dado tantas medallas, las pesas. Se necesita una serie de profesionales
que vengan buscando ese segmento aledaño que no solamente sea fútbol. Yo se los digo, yo me considero un narrador aceptable en fútbol, basquetbol y boxeo. Me gustan esas tres disciplinas rápidas. Pero si tengo que reemplazar al narrador de béisbol, porque ese deporte lo conozco, técnicamente lo conozco, lo he narrado poco, pero lo conozco. Y si se enferma el relator de béisbol, yo le hago el quite. Pero busquen unas disciplinas aledañas, porque si no, se mueren de hambre. Llega un momento en que llegan 40 hojas de vida de muchachos de comunicación social con énfasis en deporte y de los 40 quieren hacer fútbol mal 25. Entonces, abran el ojo que hay muchas variantes donde ustedes pueden desarrollar su actividad deportiva diferente a fútbol. Benjamín, precisamente de lo que su merced estaba hablando respecto a la licencia y respecto a esos baches que de pronto tiene el periodista deportivo hoy por hoy, ¿qué es lo que realmente deberían hoy mejorar en las facultades de comunicación social y periodismo en Colombia? ¿Qué es lo que hace falta desde la academia para que realmente la persona que sale egresada de allí salga con una mejor preparación en cuanto a la radio y, digamos, en cuanto a temas, si uno quiere ser periodista deportivo, en cuanto a temas más generales, además de fútbol? ¿Cuál sería de pronto su punto de vista para que las facultades puedan mejorar esto? Muy buena pregunta, mi querido Willy. Mira, yo sugiero a la distancia, soy un simple ciudadano que trabajo en radio, sugiero que las facultades de comunicación social deben de meterle el diente de lleno a las ventas, que el muchacho también tenga un par de semestres o 3 semestres donde lo vinculen cómo se vende en radio, cómo se vende en televisión. De pronto ustedes reciben esas clases, pero son fugaces. Y hágame el favor, ¿por qué no? Que abran un renglón donde llevan a un Benjamín Cuello que de cuando en vez les habla de fútbol, llevan a un Alberto Agames de Barranquilla, que es un hombre de béisbol espectacular, llevan a un Eugenio Baena en boxeo, llevar gente que maneje varias disciplinas. Y esto va concatenado con lo que yo enfocaba anteriormente de que hay que buscar otras disciplinas. Pero usted ha dado en el clavo. Yo quisiera que las facultades de comunicación social, con énfasis en deporte, de pronto que no sean profesores fijos, pero sí tener alternadamente que llevas, por ejemplo, esta semana llevas a Javier Fernández, un estupendo narrador que tenemos en Win, llevas dentro de 15 días a un Pache Andrade, llevas dentro de 25 días a un Benjamín Cuello y uno va llevándole ese conocimiento a estos muchachos inexpertos para que no salgan tan despatriados, es decir, salen con un nervio que cuando uno los lleva al estadio, ellos traen una teoría extraordinaria, pero cuando ya lo sueltas en un camerino donde él ve al atleta, ve al futbolista o ve a un monstruo del comentario al lado, se lo comen los nervios. Pero hemos dado en el clavo y ojalá las facultades de comunicación social le metan durísimo al deporte, no al fútbol, que tengamos especialistas en atletismo, boxeo, béisbol, golf, tenis, básquetbol, una serie de disciplinas. Con este despertar que tenemos en Colombia de medallas panamericanas y olímpicas, podamos tener también un despertar de narradores y comentaristas en otras disciplinas diferentes a fútbol. Con esa serie de contextos que hace referencia Benjamín, después de salir pues, de la academia hay un tema y es comenzar a tocar puertas y a veces pues, no le creen tanto al joven. ¿Cuál es ese diferencial que debe buscar la persona que va a ingresar a los medios de comunicación, ya sea pues, en los diferentes temas deportivos, en las diferentes circunstancias de la actividad física? ¿Y cuál fue su diferencial para marcar una pauta en la radio y en la televisión colombiana? Yo tuve la suerte de conocer a un señor, Efraín Peñate Rodríguez, una figura del micrófono costeño, está vivo todavía, vive en Barranquilla, y tuve la suerte empezando en radio. Yo al año de estar en radio ya era locutor comercial de Efraín Peñate Rodríguez en el antiguo estadio municipal. Eso es una suerte que no tenemos todos, pero es duro. Yo he vivido trabajando en Caracol, en las diferentes cadenas,
que llegan muchachos de comunicación social y quieren hablar con una figura y eso es un trauma. Los quieren atender 2 minutos por las escaleras y a mí eso me parte el alma porque yo también comencé. Y a veces le digo, oye, loco, atienda a los pelados que tú también comenzaste. No es fácil, no es fácil. Hay que llenarse de una fuerza de voluntad tremenda, no amilanarse, no desmoralizarse, porque eso es fatal en este gremio. Nunca bajes la guardia, no seas enemigo de tu voz. El primer enemigo de la voz de uno es uno mismo. Yo cuando empezaba quería tener la voz de no sé quién, y oye, ese tipo, el diafragma, el tono. No, no, no. El secreto es lo que tú dices, el mensaje. Podrás tener una voz aguda o muy grave, y esto va también para las chicas, cero nervio cuando van a hablar con un profesional de mucha más experiencia que ustedes. El secreto es el contenido. El secreto es lo que lleva por dentro ese paquete. Y ese profesional del micrófono, si tiene convicción, conocimiento, fundamento y fondo, usted puede entrevistar a cualquiera. No se amilanen para nada, porque de lo contrario es mejor que no pertenezcan a este gremio, porque encuentra uno una cantidad de personajes difíciles de entrevistar, pero ahí está la clave, que te lo enseñen en la universidad, cómo entrarle a un personaje dócil, cómo entrarle a un personaje difícil, cómo entrarle a un personaje mal geniado. Tienen que estar preparados para eso. No aflojen, es la frase mía. Señor profe, quería hacer una pregunta. Hoy ha pasado dos grandes hitos, bueno, hitos no, acontecimientos en Colombia, deporte colombiano. Se cumple los 19 años del único título que ha tenido la selección Colombia de fútbol de mayores, la recordada Copa América, que ha sido menospreciada por muchos de nosotros, los colombianos. Y el segundo, que hoy Gaviria, como usted dijo, el ciclismo, ganó la segunda etapa de la Vuelta a Burgos. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo ha notado? ¿Qué sensaciones tiene? Mira, y se te escapaba, hoy murió un gran narrador de fútbol, Pastor Londoño Pasos, un antioqueño que trabajó mucho tiempo en Bogotá. Para mí ese es un señor que debe estar entre el top de los 3 narradores de fútbol, que para mí son Edgar Perea, Carlos Arturo Rueda C. y Pastor Londoño Pasos. Este señor que acaba de fallecer, lo entrevistamos hace cuestión de un mes y piquito, murió de 91 años con una lucidez extraordinaria, todavía hacía radio. Yo logré oírlo, nunca trabajé con él, pero esos monstruos hay que oírlos y ojalá ustedes puedan hacerse a grabaciones de él o guardar un partido relatado por él. No conocí un narrador con la descripción de este señor. Era fabuloso. Moviendo la pelota Millonario, la tiene Carlos Castañeda, a la izquierda está William Perilla, por la derecha va Benjamín Cuello, atrás está pidiendo Carlos Pérez, sigue con la pelota, levanta un bárbaro en la descripción. Se nos acaba de morir un monstruo, a toda su familia, mis respetos y mi cariño a este hombre que enalteció el micrófono colombiano. Y lo de Gaviria, lo comentaba yo en que tienen que prepararse. Yo quisiera que mucha gente de la universidad, los comunicadores, se metieran a ciclismo, porque también hay gente que se quedó en el ciclismo y necesitamos renovación. Lo mismo en el fútbol. Eso sí, no vayan a imitar a ninguno de los viejos o históricos, como le llaman algunos. Monten su propio sello, su propio estilo. El hombre es el estilo, dijo alguien. Eso tienen ustedes que llevarlo también, ya sea en noticia, en farándula, en que uno colocó la radio y dice, ese es Carlos Pérez. Oye, ¿qué está haciendo Perilla allí? Ese es el sello suyo, su tono, su sello. Eso les aconsejo yo, que con mi estilo, que de pronto no sea el mejor, pero con mi estilo he conocido cualquier cantidad de países, he ido a 7 mundiales de fútbol, a 2 Juegos Olímpicos y he criado una familia digna. Si tú eres bueno, trabajas en Caracas, en Buenos Aires, en Quito, en Lenguasaque, en Maicao, en cualquier lado. El que tiene capacidad se adaptó un pelito y la rompe. William.
Profe Benjamín, y precisamente tras la muerte de este gran locutor de radio, Pastor Londoño, ¿qué anécdotas más nos puede contar de él, precisamente pues de fallecimiento el día de hoy? Y también me genera mucha inquietud para que todos los que nos siguen tengamos más o menos como una guía, teniendo en cuenta como su testimonio, cómo empezó. Tengo entendido que en RCN Barranquilla empezó como voz comercial usted, don Benjamín, pero cómo empezó realmente su locución en el deporte. Nos gustaría que nos diera como Cuando yo esa voy al biografía. estadio municipal haciéndole comercial a Efraín Peñate Rodríguez, que era una figura en ese momento, los hombres grandes eran Edgar Perea, Roger Araujo y Efraín Peñate Rodríguez. Entonces era un orgullo uno estar al lado de un tipo de esos. Y yo era comercial, pero mi ambición era ser narrador de fútbol. Entonces, viendo el partido y escuchando al relator por el oído, yo tenía ahí una conferencia, tenía una cátedra. Y me voy de Barranquilla en el año 76, voy a Caracol Cúcuta, estoy un año en Caracol Cúcuta y al año me contratan de Venezuela. Fui a durar un año y duré 8, allá me fue muy bien, esa gente me trataron con mucho respeto. Allá el fuerte es el béisbol, pero yo estaba en la zona andina, que era donde yo me sentía a confort porque era fútbol, ciclismo y basquetbol. Y me fue muy bien. Fui al Mundial de España 82 por la televisión de Venezuela y el susto mío es cuando llego y me entero que el narrador 1 es Andrés Salcedo González, que era figura en Alemania, que fue figura en España y figura en Alemania. Yo era el narrador 2 y el primer partido me toca a mi derecha César Luis Menotti y a la izquierda Elenio Herrera. Imagínate, este corronchón que venía del monte tomando agua de ríos, acequias y jagüeyes, sin luz para hacer la primaria, y me encuentro en una cabina de esas con 2 personajes de esos. Ese día lloré de la emoción porque definitivamente el mundo es chiquito. Precisamente en ese sentido, usted va a Caracas, no sé si estoy mal, y es que gana un concurso, ¿no?, de Radio Caracas, y obviamente pues va a transmitir el Mundial de España 82, si no estoy mal, don Benjamín. Es correcto, Mario. Hacen un casting, hacen un chequeo, un examen a unos 15 pretendientes, venezolanos, argentinos, uruguayos, chilenos, pero al director del canal le gustó el swing mío. Yo le dije, bueno, ¿usted por qué me escogió a mí? Y me dijo, mira, porque tú tienes un swing, tú eres diferente, siendo los otros muy buenos, Andrés y un muchacho Bejarano, que fue el tercer narrador, Humberto Bejarano, porque es que tú manejas el canto, manejas el chiste, mamas gallo, saludas a la gente de acuerdo a donde nació, y a mí ese tipo de radio informal tuya me encantó. Y esas palabras de ese director venezolano, Carlitos González, que era un monstruo en boxeo y en béisbol, me sirvieron para yo seguir con ese estilo totalmente informal. A mí no me gusta parecerme a nadie relatando, bien o mal es mi estilo, y con ese estilo triunfé en Cali, triunfé en Bogotá y triunfé en Venezuela, porque Dios me ha dado la oportunidad de integrar unas bandas, ¿me entienden el término? Como banda musical, unas bandas impresionantes. En Cali con Oscar Rentería Jiménez y Marino Millán, en Bogotá con Hernán Peláez Restrepo, Jaime Ortiz Alvear, César Augusto Londoño, Adolfo Pérez, y en los mundiales ni se diga, tener uno al lado a un Uweimar Muñoz Ceballos, a un Hernán Peláez, en el Mundial de Francia a Maturana y a Valdano. Entonces, uno tiene también que saberse rodear. Esa es una virtud o una ventaja que tiene que tener usted como profesional, saberse rodear, porque es que la radio es música. Yo comparo un partido de fútbol como una orquesta de salsa, como hora y media de salsa, que tienen que sonar bien los trombones, el bongó, los coros, el que canta, el arreglista. La radio es música, y si el narrador tiene música, el comentarista tiene que tener un tono aledaño al del narrador, el de los camerinos es un corista para mí. Entonces la radio es música, y si hay música le vas a llegar a la gente en cualquier barrio donde viva. Más adelante, si quieren, hablamos de los dichos, que también es algo que yo utilizo mucho en las transmisiones. Antes de que vaya Carlos Pérez, saludamos a las personas que están conectando a través de Aire Deportivo, nuestro fanpage, y también pues a través de nuestro perfil Aire Deporcol.
Por ejemplo, está Edgar Peña Torres, el pintor del gol. Un saludo cordial para él, un gran amigo. Dice, saludos, excelente Benjamín Cuello, el dueño del Campín. También está Héctor Agudelo Álvarez. Dice, un saludo para el maestro Benjamín Cuello. Están las personas saludando a nuestro gran invitado el día de hoy. Ahora sí, don Carlos Pérez. Gracias, bueno, Carlos, ¿tú eres de dónde? Yo soy de la ciudad, de La Arenosa, de la Puerta de Oro de Colombia. Vaya, ¿de qué barrio? Soy del barrio Ciudad Jardín y Delicias. Nací en Lo que es la Delicias y vida, me por ahí formé en pasaba Ciudad yo a Jardín. pie, porque yo hice el bachiller en Barranquilla y me la metía a pie, venía bajando por toda la 72, tropezaba el Guásimo, por ahí pasaban los buses de Delicias, Olaya, el parque, empalmaba con el Valle y el barrio Villate, donde yo vivía. Pero pasaba por donde vivió usted, lo que es la vida. Para que usted vea, yo estudié en el Colegio San José, donde Brasil entrenaba, y las selecciones en Sudamérica cuando en el 2000, esa época para la Alemania 2006, entrenaban en el Imagínese, ahí colegio. estudió Gabriel García Márquez. Márquez, exactamente. Y también estudió Santiago Solari. Hágame el favor. Bueno, tíreme la pregunta. Bueno, la pregunta es que, bueno, usted vivió mucho en Venezuela y, bueno, hablar de fútbol porque en los últimos años el efecto Rafael Dudamel fue un plus muy importante en ese país, en el sub-20 y pues la última eliminatoria, lastimosamente, porque ya estaba el tramo final, no pudo hacer más. Pero usted, ¿cómo analiza pronto ese efecto de Rafael Dudamel? De pronto, sabiendo usted que ya vivió por allá, ¿tendrá algún conocimiento más sobre el tema? Yo creo que Dudamel fue muy inteligente al asumir algunas cosas que dejó Richard Páez sin imitar, porque conozco a Dudamel y es un hombre alérgico a estar imitando, pero es un hombre inteligente, asimiló cositas que traían esos jugadores juveniles venezolanos y el hombre armó un tremendo equipo. Ha demostrado Dudamel que tiene sapiencia para llegarle al atleta, para llegarle al jugador. A mí me encanta porque con Rafael Dudamel tengo una amistad bonita. Él fue de los primeros venezolanos que vino a jugar a Colombia. Hubo uno, creo, si me equivoco, me excusan los conocedores, un muchacho Chacón. Después vino Maldonado a Santa Fe, vino Stalin Rivas a Millonarios. Dudamel vino al Atlético Huila, al fútbol profesional colombiano, antes de ser la figura que pasó por Santa Fe, Millonarios y Deportivo Cali. Pero Rafa supo entrarle a la idiosincrasia del jugador venezolano, que estaba acostumbrado a perder antes de jugar el partido. Primero Richard, con algo que había dejado Pastoriza en ese país, viene Richard Páez, médico, exfutbolista, jugó muy bien al fútbol, logró amalgamar, vincular sus conocimientos de médico y de futbolista y logró destaparle al venezolano esa timidez que traía y en este momento hay cualquier cosecha de jugadores buenos. Lastimosamente, sin entrar en la política, llegaron estos señores que están manejando al país y hay un desorden terrible, mezcla de crisis, mezcla de problemas económicos, de hambre y ahora con la llegada del COVID, definitivamente ese país da tristeza. Yo vivía allá en la época que yo le llamaba la Venezuela Saudita, donde usted compraba 17 pesos, 50 centavos costaba un bolívar y usted con 4 bolívares, 30 centavos compraba un dólar. Pero no hablemos de la Venezuela Saudita, sino la de ahora. Ese país necesita una cirugía de todo aspecto para poder levantar y el fútbol no es la excepción. Venezuela tiene cualquier cantidad de jugadores en el exterior y eso se le debe mucho a Richard Páez y a Dudamel. Pero hablar de un futuro en ese país es difícil por la situación económica. Antes de que vaya William, tengo un comentario acá de Enrique Prada. Dice, esto se aprende en la cantina como la canción. Ahí dice este personaje también del fútbol colombiano y uno de los grandes fotógrafos, ¿no? Que tiene pues el fútbol aficionado y el fútbol profesional, don Benjamín. Enrique creo que es el hermano del boxeador. Un abrazo para él, hombre. Así es. Sí, sí. Hablando acerca de la pregunta que hizo Carlos Pérez y que me adelanto un poco a William, habla acerca del fútbol venezolano. Usted vivió allí, tuvo la oportunidad de vislumbrar un poco acerca del juego, de la liga.
¿qué ha sucedido con el fútbol venezolano? ¿Por qué no ha sido tan protagonista como tal en Sudamérica, Benjamín? Bueno, porque ha sido un país con un desorden tremendo. El desorden anterior, cuando había mucho dinero y todo lo tapaba el petróleo, ellos no sembraron otras áreas con la plata que daba el petróleo. Porque es que el secreto de la vida es que cuando usted tiene bonanza, debe guardar para cuando llegue la crisis. Venezuela no se preparó para eso. Entonces, si había desorden con el dinero, porque Papá Petróleo pagaba todas las deudas, Papá Petróleo tapaba los desfalcos de algunos políticos corruptos, porque no todos creo que sean corruptos, ni más faltaba. No, creo que perdimos la comunicación con el gran Benjamín Cuello, uno de los referentes del periodismo, de la locución en nuestro país. Vamos a ver si ya puede volver Benjamín Cuello, uno de los grandes invitados que tenemos el día de hoy. Hasta el momento, ¿qué se pueden llevar ustedes de lo que ha dicho el gran Benjamín, Carlos Pérez, William Perilla? Bueno, Mario, lo del señor Benjamín, pues obviamente cuando se habla mucho de la experiencia, Mario, tenemos que, mira, lo más clave que me llevé es esto, ustedes jóvenes creen su propio estilo y eso pues yo lo tomo personalmente porque hace un año tomé un curso pues, de narración y comentarista y ¿qué fue lo que hice? Imitar a los que ya estaban en la palestra o los que ya están conocidos. ¿Y qué fue lo que hice? Fue hacer un chiste, o sea, hacer una imitación barata del periodista pues, que estaba ahí presente. Es muy importante que comunicarnos eso, lo que nos enseñó también de la venta. ¿Y por qué razón? Porque nosotros que nos dedicamos a la radio, que le tenemos un sentimiento muy bonito a este medio de comunicación, tenemos que saber que el periodista no solamente eso, también están las cuñas para poder crecer el medio, también estar con uno mismo. Entonces es otra técnica que la universidad, ojalá la academia en 2 o 3 años, ojalá sea muy pronto, enseñe eso a los nuevos comunicadores sociales. Igualmente lo que dice el carnet profesional, porque nuestra carrera se ha marcado mucho de estos freelance, que muchos son buenos, pero otros también han dañado lo que ha sido nuestra profesión. Siguiendo para que William también pueda... Ya regresó don Benjamín Cuello. Habíamos perdido mejor la conexión acerca de la pregunta que pues, estábamos realizando. ¿Nos escucha bien, Benjamín? Como un tiro, como un tiro. Exacto. Bueno, no sé si quiere agregar más acerca de la pregunta que le había hecho del fútbol venezolano, pues que se perdió ahí alguna parte de la conectividad y infortunadamente no alcanzamos a escuchar bien en la última parte. Sí, es que hablaba de que cuando Papá Petróleo mandaba allá, lógicamente todo se tapaba con las ganancias del petróleo y hasta de los focos de corrupción de algunos políticos, porque no todos creo que sean corruptos. Entonces, se había desorden teniendo el dinero, ahora con la pobreza, imagínate, y con y la cantidad de problemas que hay políticos, económicos, el hambre, y ahora llega el COVID. Definitivamente los hermanos venezolanos están pasando por una situación lamentable. Yo creo que el secreto es esperar, porque cuando usted tiene esa serie de crisis aledañas al fútbol, el fútbol no es ajeno a la crisis. Vamos a ver qué pasa. Benjamín, precisamente hablando de la actualidad de cómo está Venezuela en este momento, y usted gran conocedor pues del deporte venezolano, aquí en el interior pues no conocemos mucho del béisbol donde pues en Venezuela es prácticamente el deporte nacional. Me gustaría que nos dijera cómo se vive realmente el béisbol allí en este país y bueno, también pues con muchas raíces caribeñas, así como también lo vemos en nuestra región Caribe en Colombia. Pero en Venezuela específicamente, ¿cómo se vive, cómo se transmite el béisbol allí? Ah, no, eso es la locura allá. Es el primer deporte, el béisbol. Yo creo que el segundo es el básquetbol y el tercero el fútbol. Aunque el fútbol ha recortado mucha distancia y para mí desplazó al básquetbol.
pero el béisbol sigue siendo el rey allá con sus narradores, sus organizaciones. Las novenas venezolanas tienen cualquier cantidad de prerrogativas para el beisbolista y han llevado a grandes ligas cualquier cantidad de beisbolistas a la gran carpa. Es el deporte número 1. Y tú vas a ver a Navegantes del Magallanes o Leones del Caracas, o vas a la capital o vas a Maracaibo, son unos llenazos impresionantes. Es decir, ellos tienen las taquillas del béisbol como las tenemos nosotros en el fútbol. Es un país eminentemente beisbolero. Así es, don Jaime. Bueno, hablando también un tema de cuando usted arrancó en el tema del deporte, en las transmisiones del deporte, usted fue uno de los primeros que bajaba a los vestuarios, ¿no? A hacer las entrevistas antes y después de los partidos, mientras Oscar Rentería, pues, hacía toda la parte técnica. ¿Cómo fue cómo era esa sensación? Porque infortunadamente en esta época, pues los deportistas están muy blindados. Antes ya colocan columnas para no poderlos entrevistar en ciertos sentidos, ¿no? Así es, mira, yo bajaba mucho a los camerinos y si podía ir a las prácticas, iba, porque es que, aunque ya con los adelantos tecnológicos tú coges la alineación de Brasil y sabes quién es mono, quién es negro, quién es el pequeñito, quién es el que utiliza el brazalete de capitán de campo. En esa época era un lujo ir a los camerinos y uno hablaba tranquilamente con los futbolistas sin ningún inconveniente. Después vinieron esta serie de restricciones que para mí le han hecho daño al fútbol. Porque si bien beneficias a un canal o beneficias a una cadena, estás dejando de beneficiar a 4, 5 o 6 emisoras independientes u otras cadenas que no tienen la exclusividad. Yo no sé, fíjate, sin embargo en Brasil, toda esa cantidad de normas que nosotros tenemos aquí, ves al Maracaná y ves un partido de Brasil contra Argentina o contra Colombia y cuando termina el partido a ver si hay las restricciones que tenemos acá. Ese de acuerdo cómo se mire y que nos hacen falta los gremios que peleen por nosotros, porque toda la vida la radio, el hombre de radio ha sido vital en la construcción del fútbol. La televisión es una belleza, es un lujo, es una magia, pero la televisión también necesita tener su competencia en otros canales y en otras emisoras. Eso pienso yo a la distancia. La restricción termina matando al fútbol. Aunque a ellos les entre un billete gordo de la televisión, mira que con este problema que tenemos de 4 meses, que en 4 meses nuestros directivos no hayan hecho un calendario borrador cuando empezó la pandemia, eso da risa. En este momento están hablando de arrancar 28 o 29 de agosto y el presidente anuncia que hasta el 30 irá a la cuarentena. Entonces ya olvídese que el fútbol arranca en agosto. Y no podemos nosotros estar programando comienzos cuando un señor que se llama COVID-19 que no respeta a nadie. Ojalá con esa fecha del 30 de agosto ese señor se haya amansado un poco. Dios quiera y nos equivoquemos. Pero así como está esta pandemia, es una cosa brava para el fútbol. Y a mí me duele como hombre de fútbol que en 4 meses no hayan cuadrado un calendario. Todavía están discutiendo con un calendario A, que clasifican 8, 2 cuadrangulares y los cabezas del cuadrangular van a la gran final. Y ya salió hoy otra sugerencia, un plan B. Eso no es serio. Eso tenía que estar hecho en borrador, en borrador. Y vamos olvidándonos que la salida de ese señor Vélez, que ni es amigo mío, ni me ha regalado un tinto, ni nunca hemos conversado, la salida del señor Vélez era necesaria. Pero viene la pregunta, aquellos que acompañaron al señor Vélez en el célebre contrato, ¿están tranquilos ahí callados? El que llevaron como traductor para cuadrar un contrato hecho en español, está callado. Entonces, la cabeza de turco fue el señor Vélez. Sale Vélez. ¿Quién entra ahora? Vélez ganaba 70 millones mensuales. Ojalá gane más. Yo no me meto en eso porque esa plata a mí no me hace ninguna cosquilla, ni me da envidia ni nada. Parece que el que viene se va a ganar 30 millones aproximadamente. Ojalá esos 30 millones o 40 o 50 se lo den a un hombre con una visión de marketing extraordinaria y logre arreglar este fútbol que tiene una división espantosa.
una cosa piensa la A, otra piensa la B, otra piensa el fútbol femenino y otra piensa una culebrita que viene caminando, que es un gremio que va a montar la Federación del Fútbol de la categoría C. En este momento estamos en una crisis increíble en nuestro balompié. Sin meterlo de las boletas. Es Exacto. otro gallo que está tapado allí. Pérez. El viejo William solo se sonríe. No, no, señor Benjamín, es que este tema del fútbol colombiano realmente ya lo que es nuestra Jordimayor y lo que es la Federación Colombiana de Fútbol está pues en un nivel de margen o de reputación en el suelo. Usted como y la corrupción que hay en el fútbol, en Conmebol, todo lo que ha pasado durante estos más de 6, 7 años con el FIFA Gay, que sacaron a Bedoya, ahora Yesurún, y a Yesurún quiere montar a un candidato a la DIMAYOR, también quiso que él manejara la DIMAYOR hace una semana. O sea, esto ya de verdad que causa risa, realmente. Yo quisiera que hicieran una encuesta y le preguntaran sobre todo a la gente joven de este país, a los menores de 30 años, ¿qué piensan del fútbol colombiano? Oiga, se llevarían una goleada. La gente le está perdiendo la fe a sus directivos. Y eso es terrible. La gente le está perdiendo la fe a la misma seguridad de este país. La gente ve a un funcionario de la seguridad o se ríe o lo agrede. Y el fútbol en este momento, la gente mira al que trabaja en fútbol no como un ejecutivo del fútbol, sino como un ladrón más. Doloroso, porque uno coteja la gente en la calle. Y ojalá aparezca un buen hombre que sea el bálsamo entre los opositores y los que están a favor de algunas cosas en la DIMAYOR. Eso lo necesitamos urgentemente porque el fútbol es una fuente de trabajo extraordinaria. El que vende guarapo, el que revende, el bucetero, el ejecutivo, el del estadio. Necesitamos ese fútbol. Pero con el desorden que hay en nuestro balompié, más el COVID mirándonos de reojo, yo veo el futuro bastante difícil y ojalá me equivoque, por Dios. Bueno, señor Benjamín, la pregunta que le quería hacer es que ¿cómo un costeño ha sabido sobrellevar muchos años en Bogotá? ¿Cuál ha sido esa fórmula para que un costeño, usted y yo, y pues los usuarios también, las personas que nos siguen también de la costa Caribe, ¿cómo ha sido ese mantenerse usted en la capital? Porque es muy duro estar aquí con las fieras del periodismo, porque todo el mundo emigra a Bogotá, caleño, paisa, del eje cafetero, de la zona del Pacífico. ¿Cómo ha sido su proceso? No crea, cuando yo llego en el año 87 no era fácil, porque estaban en otro combo Sergio Ramírez, Oscar Restrepo Pérez, para mencionarte dos personas. En otro grupo estaba Pacha Andrade con Chalo González, estaba Roger Araujo con Esteban Jaramillo, que es un gran profesional también, estaba Rey Mosquera, estaba Marco Antonio Bustos. Ellos llegó un momento en que habían 4 o 5 o 6 grupos extraordinarios. Pero como les decía anteriormente, el hombre es el estilo. Yo propuse ese estilo y Hernán Peláez Restrepo, un hombre grande del micrófono deportivo de este país, nunca me objetó ninguno de los términos que yo traje. Es decir, él entendió que como relator yo era un narrador aceptable y esos dichos aledaños a la transmisión los recibió el bogotano y los recibió el colombiano y los recibió el costeño y se pegaron, porque siempre me han gustado los dichos universales. Me ha gustado también no poner a pelear a los pueblos. A mí no me interesa poner a pelear al seguidor de Junior con el de Santa Fe, porque a mí me contrataron fue para narrar, para que esa canción de 1 hora y media que se llama un partido de fútbol, yo se lo llevo al tímpano con todo el swing y la alegría, llevarle mi música. Y ese estilo que a algunos no les gustó llegando, logré sostenerlo, tanto Ricardo Alarcón como Yamí Amat y Hernán Peláez Restrepo, jamás me llamaron la atención, como quien dice, vamos a dejar que este costeño termine este swing a ver si llega o no llega. Me dieron la plena confianza y eso fue un éxito total en Bogotá. Y en Caracol he trabajado 21 años entre Barranquilla, Cali y Bogotá.
Yo soy un hombre eminentemente caracolero. Profe Benjamín, precisamente haciendo referencia a lo que usted decía a nivel dirigencial en el fútbol colombiano, ¿realmente usted cree que mejorando la dirigencia el fútbol puede mejorar, o qué más aspectos del fútbol colombiano en general debe mejorar? Y otra duda que me surge de su carrera deportiva y de todo lo que nos ha contado, y lo duro que de pronto fue en su momento poder acoplarse en grandes emisoras de Colombia. Ese colegaje que había en ese momento, como usted bien lo escribía, con Iván Mejía, Hernán Peláez, Oscar Rentería, etcétera, etcétera. Realmente sí se notaba ese colegaje. ¿Usted cree que aún todavía en este periodismo joven, en esta nueva generación, existe realmente ese don de servir, o realmente hay más competencia y realmente ya hay un poquito más de recelo a medida que uno va construyendo la carrera? Bueno, yo creo que el fútbol colombiano tienen que haber hombres capaces. Existen hombres capaces en el país para cambiar algunas cosas del fútbol. A grandes crisis, grandes soluciones. Fíjate que si en la casa la columna es el papá y la mamá, y si esos viejos te educan con los preceptos morales de la rectitud, trabajar honradamente, ese es un hogar digno. Se necesitan hombres en el fútbol. Ahí hay gente valiosa, pero hay que meterle 3 o 4 tipos con otra mentalidad para que esa columna, esa pirámide, logre amansar las diatribas que existen, logren amansar y congeniar a la gente que está dividiendo el balompié colombiano. Ahora, lo que me hablabas tú de entrarle a la gente en esta disciplina tan difícil, no es fácil, o no era fácil. Yo creo que se peleaba más antes que ahora. Esta nueva generación yo la veo más gozona, más descomplicada, más antiparabólica, como digo yo. Entonces creo que ahora hay más colegaje que antes. Antes era un lío, te descuidabas y de pronto un tipo te cortaba la línea de transmisión, y si se descuidaban, entonces el grupo mío le cortaba la línea de transmisión. Pero ya esas son etapas quemadas y pasadas. Yo creo que estamos viviendo un resurgir con esta nueva cosecha del micrófono. El secreto es que aprovechen algo de los viejos y aprovechen esta bondad que les ha traído la vida, el computador, las redes. Usted puede tranquilamente entrevistar a un atleta en Tokio y usted está sentado en Lenguasaque, Cundinamarca. Eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Y no querer hacer un programa de 1 o 2 horas especulando y conversando. Hay que alternar con la gente. Es el secreto de la radio del futuro, creo yo. Y logré triunfar porque uno tiene que ser profesional. Ningún director de deportes, llámese Rentería, llámese Marino Millán, Rafael Villegas, mi gran amigo, Iván Mejía, Hernán Peláez, pueden decir que yo llegué en 46 años de radio, de los cuales narrando fútbol 37, 38, en 38 años de radio, no llegué nunca atrasado a una transmisión. No llegué con tufo de la borrachera o la pea que me metí el día anterior. No puede ser. A mí me contratan y me pagan bien para llegar bien al estadio, llegar bien presentado, que el atleta vea al periodista bien vestido, bien tirado, bien presentado. Eso infunde, eso te da respeto. Uno tiene que respetar al atleta y que el atleta aprenda a respetarlo a uno por tu capacidad, por tu presentación y por encima de todo, el respeto mutuo. Eso es clave en cualquier profesión de la vida y el fútbol no es la excepción. Exactamente, don Benjamín. Bueno, nos saluda Víctor Bustamante, dice: buenas noches, Mabeto y todo el equipo de Aire Deportivo, ¿cómo están? Excelente entrevista. Colega, saludo para Benja, un abrazo y bendiciones. Mi pregunta va, y hago el cambio de frente total, y es acerca de esas frases, ¿no? Usted se hacía llamar, o se hace llamar en el Campín, Benjamín, el dueño del Campín, y en Cali se hacía llamar el rojo y verde del Pascual y el mandacallar del Pascual. ¿Dónde nace, digamos, esa inspiración, esas frases? Porque sabemos que en cada relato, en cada transmisión deportiva, el personaje, la persona que está relatando debe tener mucho verbo, ¿no? Para poder llegar y no repetir palabras y no estar, digamos, en esa misma tónica de repetir las palabras y aburrir al oyente o al televidente.
Usted es uno de esos personajes que tuvo la oportunidad, como bien lo decía anteriormente Benjamín, de llegar y acaparar mucha audiencia por el estilo propio. Yo les decía anteriormente que uno tiene que captar cosas del pueblo y adaptarlas a la transmisión. Te tengo un ejemplo, antes de hablar de Benjamín, el dueño del Campín. Cuando Caracol quedaba en la 19, entre 8 y 9, ahí quedó Caracol, cuando yo trabajé en el 87, enfrente había un lustrabotas, un embolador boyacense, un gran amigo mío, y una vez fui yo a lustrar, a embolar, y entonces él me dijo en el hablado bogotano, yo soy malo para imitar voces, y me dijo, ala, don Benja, le voy a aplicar en su zapato afretú. Y dije yo, ¿esa vaina qué es? Y me dijo, agua fresca del tubo, afretú. Y dije yo, esta vaina para el fútbol debe ser buenísima. Y entonces en un partido Deportivo Cali Millonarios, moviendo la pelota el equipo Deportivo Cali, la va dominando Redín, la toca para Valderrama, juega para la Gambetta Estrada, toca atrás para Ola Echea, la corta Millonarios por intermedio de Videla, juega para Pimentel, pide Banemirá, pica por la derecha, por la izquierda Hernández. ¿Qué partido estamos viendo? Golpeado Pimentel, y entra el aguatero de Millonarios y le aplica una ración de afretú. Y dijo Jaime Ortiz Alvear, ¿y qué es afretú? Agua fresca del tubo. Eso se pegó una barbaridad. Pero eso lo capté de ese lustrabotas. Y lo de Benjamín, el dueño del Campín, cuando yo llego en el año 87 a Caracol, Bogotá, ese jingle me lo grabó el grupo Clase, que después se llamó Alquimia, de Jorge Isadi Ramírez. Y yo dije, ¿qué le invento a la competencia? Porque a veces soy productor de mí mismo. A mí me gusta sondear a la gente sin que la gente sepa que el que le pregunta es el mismo Benjamín Cuello. Yo me monto en un taxi y le digo, oye, ¿a quién oyes narrando? No, yo escucho a Pache Andrade. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. ¿Y qué tal te parece este tipo Cuello que trajo Colmundo, por decirlo? Hombre, tiene tata. Yo hago mi sondeo y me voy metiendo. Y cuando llego en el año 87, RCN todavía utilizan ese eslogan. RCN, los dueños del balón. Y yo dije, a estos tipos les voy a montar Benjamín, Swing y Campín. Y hablé con el músico y le dije, mira, tengo esta idea. Me dijo el músico, cántamela. Me dijo Jorge Ramírez, que diga más o menos, Benjamín, Benjamín, narrador con mucho swing, Benjamín, Benjamín, el que manda en el Campín. Y aquí está. Montaron el jingle. ¿Por qué se llamaba Benjamín el dueño del Campín? Ellos eran los dueños del balón, pero yo el dueño del estadio. Si no prestaba el estadio, no podían transmitir ni podía jugar nadie. Eso se pegó así. La gente me dice en la calle, el dueño del Campín. Y Alarcón y los compañeros aceptaron el jingle y fue la locura. Creo, si me equivoco me excusan los ejecutivos de Caracol, creo que he sido el primer locutor que tuvo jingle de presentación en el Campín. Otra frase antes de que vaya Carlos Pérez es la bolita, ¿dónde está la bolita, no? Esa viene, estando en Cali en el 85, iba con mi hijo Camilo Atahualpa cargado y vi a los bandidos esos que lo roban una con la bolita esa, con la semillita. Y entonces el tipo tenía una cosa así, decía, ¿dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Y yo dije, me quedé viendo y vi la bolita en una de las 3 tapas. Checa, le decimos en la costa. Y dije yo, con el perdón de la gente, ya jodí a este fijo, ya a este tipo lo fregué. ¡Pam! Metí 10,000 pesos, me lo robaron. Porque yo no sé, tienen una velocidad con la uña para esconder la semillita, pero me quedó la enseñanza de ese jueguito. Dije, esto de dónde está la bola, dónde está la bolita, puede ser un éxito en el fútbol. Año 85-86 que estuve en el grupo radial colombiano Cali. Y cuando cogían esa pelota, Valderrama y Redín, eso era una magia, eso era una faena. Y metí esa locura. En esa época, por ejemplo, moviendo la pelota el cuadro América de Cali, la va dominando Gareca, la va tocando a la izquierda para De Ávila, la corta Deportivo Cali por intermedio de Murillo, juega para Valderrama, Redín a la derecha, ¿dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bola? ¿Está la bolita? La bola salió. Eso creo que ha sido el eslogan más pegajoso mío. Lo asimilé de ese tipo que me robó los 10,000 pesos con la semillita, lo metí en el fútbol y la gente pide esa locura también en las transmisiones.
Exactamente. Pérez. Viene a batear Carlos Doctor Pérez. Benjamín. Le quería preguntar cuál ha sido ese deportista que a usted lo haya marcado en fibras de, o sea, cuando lo haya entrevistado y no, ¿qué lo marcó? Si puede ser nacional e internacional, o en cualquier deporte también, disciplina. Bueno, mire, en Colombia, esa selección de Italia, yo tuve la oportunidad de ser amigo de los integrantes de esa selección de Italia y soy muy amigo de René Higuita y de Carlos Valderrama. Y hay una anécdota, cuando René Higuita sale, cuando estuvo preso, sale y a las 72 horas estaba jugando en Aracataca, en un homenaje que me hizo Aracataca a mi persona. Hay cualquier cantidad de futbolistas que he admirado. Ahora, en el mundo me fascinaban dos, Mohamed Ali y Pelé. Y en el Mundial de España, cuando yo bajaba en los ascensores del estadio y ver a Sánchez, el mexicano, ver a Cubillas, ver a Pelé en el mismo ascensor donde uno iba, es una cosa impresionante cuando uno tiene esos monstruos tan cerca. La radio me ha dado la oportunidad de conocer cualquier cantidad de personajes fuera de serie, pero siempre manejo ese estilo de mucho respeto con el futbolista. Yo soy medio alérgico a que si veo a Pelé enseguida pedirle una foto o otra figura. No, prefiero que me dé la mano y decirle una frase lindísima, porque indudablemente hombres como Pelé, como Cassius Clay, como René, como Pío Valderrama no nacen todos los días. Así es. Antes de que vaya William, saludamos a Fabio Cujabán, Sasa y Raúl Riaño, también quienes están conectaditos a través de Aire Deportivo y Activa Radio Online. Don William Perilla. A Raúl, un abrazo. Gracias, Mario. Gracias, profe. Gracias, profe. Hombre, profe, además de la pregunta de Carlos Pérez, de cuál fue como ese deportista como más, el que más de pronto tuvo más picardía como para entrevistar, ¿qué gesta deportiva realmente a su merced lo cautivó realmente entre medio de tantos mundiales de fútbol, en medio de tanto de Juegos Olímpicos que cubrió? ¿Cuál fue esa gesta deportiva colombiana que realmente lo marcó? Y me llama mucho la atención, profe, respecto a lo que estaba charlando con Mario de sus dichos, de todos esos jingles que quedaron impregnados. Vivir el día a día, ¿no? Como captar esa picardía de la gente, vivir en el día a día y realmente cómo asimilar ese tipo de cosas y llevarlos al micrófono. Realmente esa es como la clave como para también buscar como ese estilo, ¿no? Es correcto, mi querido William. Yo creo que dentro de las cosas positivas del hombre de la radio, sobre todo aquellos que estamos en tarima, en la farándula o en los estadios, tenemos que tener algo de psicólogo. Hay que tener mucha psicología para adentrarse a ese cantante, a ese futbolista, caerle bien, sin ser lambón, caerle bien. Ese ha sido mi ángel. Eso lo manda Dios, y lo que manda Dios uno tiene que buscarle las cositas aledañas para conservarlas por mucho tiempo. Mi estilo siempre le ha gustado a los futbolistas con un ítem. A mí a veces me han dicho que un futbolista estaba el viernes en una discoteca con una chica así asado. Yo, el atleta, no lo reviento al aire. Lo consigo en un aeropuerto y si es amigo mío le digo, loco, me tiraron este dato y esa vaina no te conviene. Para nada. Yo no dije nada al aire, pero eso por su imagen, la querencia de la gente, eso no te luce a ti ni cinco. Y eso me ha dado resultado de hablarle fuera del micrófono al atleta. Hay tantas cosas que tú tienes que anexarle al relato, y lo que decía, hay que tener algo de psicología para entrarle al futbolista. En los camerinos uno tiene que tener mucha táctica para poder entrarle a los jugadores, porque siempre hay un jugador que no le gusta lo que tú dices. Y ustedes que están comenzando, digan lo que les reza el corazón. Así no le guste a medio mundo. Y pelee sus argumentos con argumentos, sin necesidad de vulgarizarse ni agredir al jugador. A mí esa filosofía me ha dado resultado y la sugiero
a los narradores y comentaristas jóvenes de este país, que yo sé que van a triunfar. Así es, don Benjamín. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa el día de hoy. Sabemos que muchos temas se van a quedar pues, en el tintero, pero hay una cosa que estaba leyendo acerca de usted, a mí me causó mucha curiosidad y es una anécdota, es el tema de que en esa época los periodistas o los locutores de una u otra manera pues no usaban las gafas, pero usted decidió como tal utilizarlas porque obviamente no alcanzaba a ver desde lejos a los jugadores. Entonces usted comenzó a ir al estadio con sus gafas para describir mejor las jugadas, ¿no, Benjamín? No, toda la vida. Eso me aconteció a mí llegando a Cali, porque yo hasta el 85, a mitad del 85, narraba sin gafas, y una noche sentí algunas dificultades y visité a un gran oftalmólogo, apellido, creo que Raúl Cernich de Cali, una personota, y él me dijo: tranquilo, don Benja, que con estos anteojos usted va a quedar como nuevo. Y desde ahí vengo utilizando las gafas. Yo soy feo y con las gafas me veo más feo, pero narro mejor con las gafas. Eso es una vanidad pendeja. Así es. Bueno, y quiero robar otra pregunta, y es acerca de Italia 90. Así rápidamente, Italia 90, ¿qué recuerda? Usted tuvo la oportunidad de vivir aquel emocionante empate entre Colombia y Alemania con el gol de Freddy Rincón, al lado pues, de esos grandes personajes también de la radio, ¿no? Ese mundial, la locura después de 28 años, porque vivíamos del 4-4 con Rusia, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, vivíamos de ese 4-4. No había existido otro triunfo que nos pusiera a cantar el himno con cariño y aplicarse unos sus guarilaques después del partido. Ese encuentro contra Alemania, el anterior de Israel-Colombia en Barranquilla con el gol de Zuriaga, ese es uno. El de Freddy Rincón, el partido con Alemania, fue una cosa impresionante. Esta selección de Brasil es una belleza, pero la del 90 tenía una magia, tenía un no sé qué, era un equipo carismático. Eso de tener a René Higuita con su melena, el pibe Valderrama con su pelo mono, Freddy Rincón, un negro gigantesco, jugando fútbol, quitando, yendo y viniendo, muy completo, y tener un Tino Asprilla. El equipo entraba con 4 ángeles a un partido. Y este equipo de ahora, que es una belleza, y el de Brasil, que también nos trajo muchas emociones, pero ese equipo del 90 tenía una magia, tenía algo, tenía un ángel. Lástima que nos obnubilamos con el empate contra Alemania y después contra Camerún. El negro Milla nos volvió añicos cuando ese equipo debió haber llegado más lejos. Bueno, señor Benjamín, mi última pregunta. Mario hizo sobre Italia 90. Yo le quiero decir sobre, de pronto, llamado el fracaso del 94 en los Estados Unidos. ¿Cómo vivió ese mundial donde el rey Pelé, que usted lo comentó, había dicho que Colombia podría ser el campeón del mundial y salió en primera ronda? Yo desde ahí a Pelé no le pediría un chance ni un número de lotería jamás. Sí, es que ese equipo nos tenía obnubilados a todos. Ese equipo del 94 tenía lo bueno del 90 y de lo que vendría después del 94. Tener el Tino, el pibe, Valenciano en su apogeo. Oiga, esa era una tremenda banda. Pero ese equipo tenía mucho ego. Ahí había mucha gente agrandada. Y con esos egos, caramba, Bolillo y el cuerpo técnico les tocó bastante duro. Fue doloroso porque hasta la muerte de Andrés Escobar aconteció en ese mundial. Es un mundial para no recordarlo, porque se llevó un equipo ejemplar. Era un cuadro en la cancha extraordinario. Pero ese equipo se vino abajo para mí faltando 5 o 10 días para arrancar la eliminatoria. La lucha de egos y de los hombres que apenas estaban yéndose para Europa, ese ego llegando a la selección perjudicó a nuestra selección Colombia. Pudo haber sido una de las mejores selecciones y pasó desapercibida más por eso. No había un manejo interno acorde. Los egos nos mataron en ese mundial.
Profe Benjamín, pues realmente ha sido muy fructífera esta charla con usted, realmente de mucho aprendizaje, aprender de mucho periodismo, de mucho deporte, aprender mucho de su carrera. Y perdóneme la insistencia, le hice una pregunta ahorita y me gustaría que me la respondiera. Sí, sí, aunque no, profe, teniendo en cuenta que todas las gestas deportivas en Colombia, pues obviamente son pues mejor, son grandiosas, pero a gusto personal, ¿cuál ha sido esa gran gesta deportiva? La pregunta es buena y a veces no sale una. Fíjate, yo sin ser hombre de ciclismo lloré con lo de este muchacho Egan, porque sucede que triunfar en un Tour de Francia es una cosa del otro mundo. Y yo por encima de todo soy un hombre deportivo. Y oyendo a los narradores de ciclismo me emocioné y se me salieron las lágrimas. La gesta de Pambelé ganando su título mundial de boxeo ante Peppermint Frazier en el Nuevo Panamá, en Panamá, en esa pelea, ha sido lo más grande que hemos tenido en el boxeo. Hay monstruos como Rocky Valdés, como otros, pero sucede el mismo Happy Lora, que fue un hombre que tenía un carisma, ese tenía físico, tenía bigote, tenía boxeo, tenía swing, tenía todo para llegar más lejos y sostenerse mucho más en el boxeo. Pero la gesta de Pambelé, lo de Egan Bernal y lo de el partido contra Alemania, un partido que debimos haberlo ganado. Fuimos más que Alemania. Ese día Maturana jugó sin 9, fue atrevido, le metió 3 o 4 tocadores y enloquecieron a los alemanes. Me volví a emocionar. Ahora, hace pocos días que Caracol volvió a meter el partido, lo volví a vivir como si estuviera en el estadio, porque ese partido lo narré con Jairo Aristizábal Loza y hay de las cosas grandes que me han pasado en esta vida. Yo, que vengo de abajo, que vengo de la pobreza, le sugiero a los nuevos estudiantes de comunicación social, a la nueva cosecha de narradores y comentaristas, si yo, viniendo de la pobreza, viniendo de una finca donde estudiábamos sin luz, donde el agua no era potable, el agua era de ríos, agüeyes y acequias, y a base de esfuerzo me hice bachiller y logré ganarles a todos ustedes con estos adelantos que hay, que Dios y la vida le han enviado estas redes. Ustedes pueden ser más que nosotros, por lo que dije empezando el programa. Si nosotros, siendo empíricos, en una forma artesanal, con las uñas, fuimos figuras, ustedes tienen que ser superiores a nosotros, muchachos. No aflojen, no aflojen. Así es, no aflojar. Esa es la frase de Benjamín Cuello, agradeciéndole la oportunidad que nos da de tener la posibilidad de entrevistarlo y estar acá al aire deportivo. 2 últimas preguntas. La primera, usted es un melómano, un hombre melómano, le encanta la música. ¿Con cuál canción se identifica? A ver, a mí me gusta la salsa, es mi primera goma. La segunda son los boleros antillanos y la tercera, los vallenatos clásicos, Silvio Brito, Diomedes, Zuleta, esa onda me encanta, pero los boleros me fascinan también y cuando hay unos guarilaques y una buena guitarra le metemos mano. Así es. Y la segunda, ¿cómo se sintió el aire deportivo? Muy bien, me encantó el programa, sabrosito, informal, hablamos todos, porque es que ese es el secreto, la parla, la conversa. Un programa donde hable solamente uno es más aburridor que un paseo en tractor. El secreto es la interconexión. Así es, don Benjamín. Me encantó. Muchísimas gracias, don Benjamín. ¿Cuál es el mensaje, por último, que se le puede dar a toda la audiencia, a todos los que estuvieron conectados en nuestras redes sociales y en Activa Radio Online? Antes de despedirme, no sé si tienes 3 o 4 personas que te hayan escrito y ni me faltaba leer esos mensajes o nos vamos de despedida por el tiempo. Bueno, entonces voy buscando, no sé si puede dar un mensaje, voy buscando aquí los mensajes y le damos. Profe, paso. Dígame. Profe, ¿dónde lo podemos escuchar ahorita? ¿En qué anda? ¿Cómo va su vida en este momento? ¿Está haciendo radio? ¿Dónde lo podemos escuchar? Mira, mi momento se circunscribe a estar viviendo de la pensión en el barrio Polo con mi señora, mis hijos
Carolina Tibisay y Camilo Atahualpa. Tengo un yerno, Martín, que es la locura. Nos tiene enloquecido con 2 años y pico. Hago un programa de salsa para Emisora Mariana, podcast, lo cuadramos en la semana. Posiblemente hagamos un arreglo económico con una emisora de Ibagué para transmitir los partidos del Tolima desde Bogotá y vivir de la pensión. No se te olvide que después de estar en ese trote de 2 mundiales, 10 Copa Libertadores de América, hacer 7 mundiales, 4 en directo y 2 doblados, uno se va cansando. Y la vida es cíclica y hay que darle oportunidad al narrador Carlos Pérez, al comentarista William Perilla, ¿sí? al presentador de noticias Mario Hernández. Ya a mí no me molesta si llega un muchacho y se adueña de la sintonía, porque ya nosotros pasamos por ahí. Y la vida es cíclica. Hay mucha gente buena que viene irrumpiendo y hay que dejarla que se gane su billete y también se acerque a la fama. Es el concepto modesto, cariñoso y humilde que les envío desde mi casa. Un abrazo, muchachos. Así es, bueno, muchas personas se conectaron así rápidamente. Víctor Bustamante, Wilber, Alberto Rodríguez Moros, está Edson Franz Guaqueta, Danilo Santos, Jair Rodríguez, Víctor Becerra López, Jaime Aparicio Chacón Mosquera, Miguel Darío Beltrán, Álvaro Forero Daza, Josean Núñez y Camilo González, entre otras más personas que estuvieron conectaditas a través de nuestro perfil de Aire de Porcol. Agradeciéndole a Benjamín Cuello, gran invitado el día de hoy. Hablamos del tema deportivo y del periodismo. A todos ustedes, los internautas, mil y mil gracias por estar conectaditos y a todos los oyentes de Activa Radio Online, compañeros William, Carlos Pérez, una feliz noche y a usted, don Benjamín, que Dios lo siga bendiciendo y feliz noche para todos ustedes. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Dios bendiga.